si no lo usamos. Fíjense que en cuanto al pródigo, ¿por qué terminó siendo un mendigo fuera, apartado de la casa? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se alejó de la intimidad con su padre. Pero eso lo llevó a un punto en donde él se dio cuenta que lo que allá abundaba por ser hijo, no por ser bueno, por ser malo, por allá había abundancia de pan. Y aquí, allí en el chiquero donde se encontraba, ahí en su lugar más bajo, le hacía falta lo que allá era de ley tener. Vuelvo a repetirle el versículo ese de la palabra: hasta ahora nada habéis pedido. Mire cómo quede reclamo. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Términos que Jesús usó. Porque lamentablemente, teniéndolo todo, muchos vivimos como que no tenemos nada. Y a eso vamos ahora. Ya le hablé del pródigo, del que se fue, para demostrarle que se puede llegar a ser mendigo fuera de la casa del Padre. Para demostrarle que apartados de la relación de nuestro Padre, allí también podemos llegar a ese punto de ser mendigos. De tenerlo todo a no tener nada, por posición. No posesión, sino por posición, por haberse alejado. Porque la posición de quedarnos en casa es elemental, pero no es total. Porque podemos estar en la casa o podemos estar afuera y no podemos estar disfrutando de las cosas que Dios tiene para nosotros. Mire qué difícil esta situación. Porque a veces nosotros queremos ganarnos todo y hay cosas que por ley tenemos, que porque Dios en su inmenso amor y misericordia nos ha extendido su mano. Ese es el error que estamos cometiendo, creyendo que por estar dentro de la casa, eso es todo. Y no, dentro o fuera, siempre es por la misericordia de Dios, porque Dios nos ama. Claro, hay galardones, claro que hay premios, claro que el que se está portando bien accede o le dan oportunidades de crecer, oportunidades de ir avanzando. Claro que sí. Pero en cuanto a lo básico, vuelvo a repetírselo, las palabras que dijo el pródigo allá en el chiquero. Dijo: yo padeciendo hambre aquí y en la casa de mi padre abundancia de pan hay. ¿Qué lo hizo mendigo? ¿El alejarse? ¿O el tenerlo todo y no tener nada? Llegar al punto de no tener nada teniéndolo todo, porque allá en la casa del Padre todo había. Entonces lo que lo llevó, uno, es la relación con su Padre. Dos, la posición en donde estaba parado. Mis amados hermanos y amigos, la posición que nosotros tenemos o tengamos, o realmente aceptemos en nuestro corazón, que por el hecho de ser hijos de Dios hay bendición para nuestra vida. Eso no te lo tiene que poner en tela de duda nadie, ni tu líder, ni nadie. Por ser hijo, tú tienes cosas básicas. Lo que pasa es que nosotros hemos sido dañados en nuestro corazón. Y como vuelvo a repetir, no hacemos de la gracia una desgracia, porque ese es otro tema, es otra situación. Pero debemos reconocer que tú y yo, si hemos alcanzado algo, es por la misericordia de Dios y no porque seamos buenos. Bueno, tal vez somos buenos, pero para nada. Pero buenos, solo mi Padre, dijo Jesús, es bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solo mi Padre. Otra cosa muy importante resaltar: el pródigo no fue mendigo solo porque cuando ya se gastó todo el dinero y llegó al chiquero. No,
No, no, no. El pródigo fue mendigo desde que salió de la casa del padre. Porque aunque llevaba dinero para comprar, se iba gastando poco a poco el cambio en la casa del padre. Es incomparable, nunca se acaba. Siempre hay. Siempre hay para nosotros, siempre hay, recuerda eso, siempre hay, porque eres hijo, porque eres hija de Dios. No por si eres bueno, si eres malo, si te has alejado, si no te has alejado, sino por ser hijo. Siempre hay para ti, pero ahora, bueno, ya te hablé del pródigo, te hablé del mendigo que llegó a ser el pródigo, sus orígenes y todo, pero ahora viene algo que te va a volar la cabeza de una vez, porque hay mendigos en la casa del Padre. Gente que se queda, que nunca se ha salido, pero viven como mendigos. Siempre tratando de agradar a Dios con sus propias fuerzas. Y no por eso estoy diciendo que no luches, que no te esfuerces, que no hagas, no, sino que entiendas que por el hecho de ser hijo, tú tienes bendiciones ya de base. Ya tienes unas bendiciones que son para ti. Solo recíbelas. Este hijo mayor es el claro ejemplo de que es posible estar muy lejos sin moverse del lugar donde uno está. Es el claro ejemplo de irse lejos estando en el mismo punto. Ese es un mendigo en la casa del Padre. Estar lejos, estando adentro. Qué raro va. Yo sé que usted ha sabido de muchos matrimonios que viven en la misma casa y están separados. Están divorciados en la misma casa. ¿Y sabe por qué se quedan? Por los hijos. Sé que hay hijos que están viviendo en el techo de sus padres, pero en cuanto a su corazón, están lejos de sus padres. Eso quiere decir que por ubicación podemos estar allí, pero en nuestro corazón estar lejos. Como un día nos contaban una anécdota muy preciosa donde dos hijos estaban ahí y entonces le dijeron a uno, hínquese para orar. Pues hincó. Y al otro le dijeron, hínquese para orar. No, le dijo, no quiero. Hínquese para orar. No quiero, le dijo. Vaya, hínquese para orar, si no esto y lo otro. Vaya, entonces me voy a hincar, pero por dentro estoy parado, le dijo. Vaya, así no nos pasa a nosotros. Hace las cosas, pero sigues parado. Porque hace las cosas por soberbia, por autosuficiencia, por creerte que eres lo máximo, por creer que tienes la sana doctrina, pero tú no estás sano. La doctrina puede ser sana, pero ¿será que es lo mismo tu propia vida? Porque siempre peleamos esto, es que nosotros vivimos en la sana doctrina. Sí, pero esa es la doctrina es sana, pero tú, como persona, si vemos que el hijo mayor estaba adentro, pero estaba afuera. Porque no es cuestión de lo que yo digo, sino en lo que yo hago. ¿Cómo me percibo? ¿Dónde estoy ubicado? Que no es porque soy bueno, soy malo, sino dónde estoy ubicado. Puede ser que estás hincado, pero estás parado. Puede ser que estás ejerciendo un privilegio y eres un mendigo, no disfrutas. Es el típico ejemplo de que es posible estar muy lejos sin moverse del lugar. Es posible estar hincado y estar parado. Es posible que en lo físico estés haciendo algo, pero bien alejado del Padre, de la relación con Dios. Eso es el término de mendigo en la casa del Padre, porque no puedes disfrutar. Porque ya sea que tu posición mental es que mereces estar ahí, que por qué no te dan el becerro gordo, que por qué esto, porque ni un cabrito, porque eso, porque así nosotros vivimos.
porque así nosotros pensamos, como mendigos, teniéndolo todo, viviendo como que no tenemos nada. Ese es el pensamiento que nos gobierna. Que es posible marcharse a su propia provincia alejada de pecado sin haber salido jamás de la casa del Padre. Es el ejemplo de que es posible marcharse a su propia provincia a vivir perdidamente sin salir de su casa. Qué lamentable ser pródigos, ser mendigos, en donde hay de todo. Aquel se fue, ya te hablé total de muchos escenarios en cuanto al pródigo que se fue, pero ¿qué hay del pródigo que se quedó? Del mendigo que llegó a ser el que estaba dentro. Porque tanto como el que se va muy lejos a su propia provincia, también como el que está dentro y está viviendo en su propia provincia, en su manera de pensar. Sí, en la casa del Padre, mendigos en la casa del Padre, sí, es posible, claro, es posible, se da. Gente que no acepta el favor de Dios porque cree que es, que no es, ¿cómo se llama esto? Que no es absolutamente ganador de ese detalle de Dios. Y yo te voy a decir una cosa con toda franqueza. Nosotros no merecemos nada. Si todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. No es porque tú te lo ganes. El amor de Dios no es porque no lo ganemos. Él nos ama. Y eso nos vuelve mendigos. Por lo que los líderes, pastores muchas veces nos han dicho, es que Dios no lo ama, de plano está en esto. Y es cierto, porque si te sube, vuelvo a repetirte, una cuerda y te caes, te tienes que golpear. Son cosas básicas que nosotros debemos entender. Pero en cuanto al amor de Dios, estés encima de la cuerda o estés tirado, desquebrajado, el amor de Dios nunca cambia para ti. ¿Quién es el que pierde? Soy yo, por posición, por no posesionarme también de las cosas que son de mi Padre. Que es el claro ejemplo este hermano mayor que se puede ir muy lejos a una provincia apartada sin siquiera salir de la casa del Padre. Es estar de rodillas, pero estar parado en el interior. Que es posible tener un corazón extraviado, aunque exteriormente sea bueno y virtuoso. Que es un mendigo. ¿Qué es un mendigo en la casa del Padre? Tener un corazón extraviado, aunque exteriormente sea bueno y virtuoso. Sí, se puede dar el caso. Gente que es muy virtuosa para hacer y trabajar en la iglesia, hacer esto para otros, pero tener un corazón extraviado en la casa del Padre. Esos son los mendigos. Porque la consideración del hermano mayor era: Señor, yo nunca me he alejado de aquí. Mira, como quien dice, yo te he servido toda mi vida, soy bueno, he hecho esto, trabajo para ti. Y por eso yo me merezco eso. ¿Y cómo es que se lo das a aquel que no merece? Porque el hermano mayor se enoja porque Dios sea bueno con los que se extravían, sin darse cuenta que el extraviado puede ser él, sin moverse de la casa del Padre. Porque muchas personas tienen un corazón extraviado. Gente que camina en la obra de Dios pensando únicamente en su beneficio personal y económico, sin darse cuenta que en la casa del Padre no es todo eso. Hay cosas más valiosas que el dinero, pero que por consideración, por posición mental, por lo que nos han metido en nuestra cabeza, no nos da el 20 para ver las cosas reales como son.
Este es el claro ejemplo de los mendigos dentro de la casa del Padre. Los que se consideran que porque nunca se han salido son perfectos. Al igual que está el de afuera. Igual es quedarse dentro de la casa pero estar extraviado en su corazón. Que es posible tener un corazón extraviado aunque exteriormente sea bueno, sea virtuoso, tenga habilidades, tenga dones, haga esto, sea buenísimo para las cosas, pero puede tener un corazón extraviado. El hijo mayor tenía la clase de extravío que se caracteriza por el juicio. Oiga eso. ¿Dónde se notaba que tenía un corazón extraviado? Por el juicio, por la condena, por el enojo, por el resentimiento, por la amargura y por los celos, por su manera de pensar, etcétera, 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 etcétera. ¿Acaso usted no ha visto gente que se enoja porque alguien se reconcilia? Gente que mira de reojo y dice, a saber si este es real lo que está haciendo. ¿Qué le importa? El hermano mayor es el mendigo en la casa del Padre. Y algo que se nota de un mendigo en la casa del Padre es que se enoja, que condena. Ellos tienen la razón en todo. No se les puede decir nada porque ellos todo lo piensan, todo dicen que así es y así es. Y vuelvo a repetir, la doctrina puede ser sana, pero usted no. Es que estamos en una doctrina sana. Sí, doctrina sana porque es la palabra de Dios. Pero usted es un ruin, es un enfermo. Porque no puede ver al pecador que venga. Como decía un hermano, somos el único ejército que en vez de ir a recoger a nuestros heridos, los terminamos de matar. Porque somos mendigos dentro de la casa del Padre. ¿Y cómo se evidencia esa manera de pensar, esa manera de actuar? En resentimiento, en juicio, en condena, en enojo, en resentimiento, en amargura, en celos. Ay, Dios, si Dios levanta al que acaba de venir del mundo, al que se fue lejos y el Padre le da algo y empieza a notarse, qué sé yo, en profecía, qué sé yo, en palabra. Todos los religiosos, todos los mendigos. No creo que esto sea de Dios. Porque ese acaba de venir, es sucio. Si ese acaba de dejar de chupar, que esto y lo otro, porque no les cabe en su cabeza. Porque son mendigos mentales. En posición son mendigos. En cuanto a la ley son hijos. Pero en cuanto a posición siguen siendo unos mendigos, son celosos, amargados, critican, juzgan. ¿Quién te ha puesto por juez? Si el Padre le plació hacer fiesta, ¿por qué te enojas? ¿Acaso tú eres el único a quien Dios va a bendecir porque estás dentro de la casa? Si te estás dando cuenta que lo está reprendiendo, hijo, todo es tuyo. ¿Por qué te enojas? Porque estoy celebrando una fiesta por tu hermano. Tu hijo, decía él. Ha desperdiciado con prostitutas y todo. No te das cuenta. Explicándole al Padre, explicándole a Dios lo que él ya sabe. Lo que él ya sabe que fue a hacer aquel. Él ya sabe. Pero hay fiesta. Los mendigos que regresan, que recapacitan, son los que hacen que haya fiesta en la casa del Padre y no los que se quedaron adentro para juzgar y evaluar el peso de la actuación de los otros. Esos son los mendigos verdaderos, llenos de celos. No creo que ese sea de Dios, porque no se parece a ti. ¿Quién eres tú? Eres el modelo. Juzgamos todo porque no se parecen a nosotros. Mire, si algo, yo le confieso algo, si algo no me ha gustado es querer caer bien por parecerme a los demás. Es preferible que te critiquen y juzguen, que seas tú mismo, que seas sincero,
a que te puedan absorber o aceptar en ese círculo de hermanos mayores, de los que juzgan, de los que creen que Dios los ha posicionado en uno de los tronos que están alrededor del Señor allá en el cielo para juzgar y que ellos van a hacer usar. Realmente da tristeza, porque los hermanos mayores, los mendigos de la casa, no aceptan a los que vienen, porque vienen sucios. No aceptan ni que el Señor los perdone, porque son mendigos. Sí, no se han ido lejos, siguen trabajando, son virtuosos, pero son enojados, son celosos. Nunca se han ido a una provincia apartada, pero ahí en la casa del Padre viven separados de Dios por su religiosidad. ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Quién te has creído que eres de lanzar juicio y hasta condena por alguien que viene del chiquero? ¿Sabes? Tú puedes ser más mendigo que él, porque nunca has tenido el valor de irte y sigues viviendo apartado de la relación con el Padre, porque ni siquiera te gozas con lo que el Padre se goza. Eres como Jonás, que le arde, que le pone enojado que Dios perdone a Nínive. Eres de los que dentro de la casa se van y se retiran porque es que no entiendo cómo tú, es que yo sé que eres un Dios perdonador y que si ellos te piden, los vas a perdonar. Eso no cabe en mi mente, en mi santidad, en mi profundidad, en mi... ¿Por qué Jesús vino hasta esta tierra no como rey, como el que nosotros pensamos, sino como un carpintero? ¿Por qué no vivió en un palacio? Un pesebre nació. Te quiero seguir, Señor. No, le dijo, yo no tengo almohada donde reclinar mi cabeza, no tengo nada para ofrecerte. Las zorras tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Ah? ¿Acaso eso no topa? ¿Acaso eso no extravía nuestros pensamientos, ese nivel de amor? ¿Quién te has creído para pensar que tú eres el valuador, al igual que el mayor, de ver quién entra y quién no, por quién se hace fiesta y por quién no? El hijo menor pecó de forma visible y hasta escandalosa, es cierto. Pero el hijo mayor pecaba en su corazón hasta que un día se pudo ver su triste realidad. Es cierto, el pródigo se vio literalmente en que falló de una manera escandalosa. Pero escuche esto, pero el hijo mayor pecaba en su corazón hasta que un día se vio su triste realidad. No estaba dispuesto a perdonar. El padre estuvo dispuesto a perdonar los agravios, la rebeldía y el despilfarro del hijo menor. El padre se gozó e hizo fiesta. Los siervos se gozaron también, pero el hijo mayor no. El hijo mayor no era como su padre, no pensaba como su padre, no tenía un corazón como su padre. Yo creo que vamos a dejar la segunda parte para el otro viernes, porque no nos da tiempo para poder avanzar en cuanto a todo esto, pero quiero terminar con esta situación. El padre estuvo dispuesto a perdonar, sí, al descarado de su hijo, al que fue a despilfarrar todo, el que fue a gastarlo todo en prostitutas, bebidas, en todo, salió en los diarios, sí, él lo vio, él lo supo. Pero ¿quiénes son los mendigos de la casa? Los que no perdonan,
Los que no tienen un corazón como su padre, no son como su padre, no son perdonadores como su padre. Entonces, ¿en qué punto estamos? El hijo mayor no estaba dispuesto a perdonar, no estaba dispuesto a gozarse, porque alguien había venido, sí, de desperdiciarlo todo. Sí, de veras. De aquellos que se nota lo que hicieron. Pero ¿sabías que hay mendigos dentro de la casa del Padre porque no piensan como el Padre? No son como el Padre, no perdonan como el Padre, no están dispuestos a celebrar fiesta porque no aman de verdad. Son mendigos en la casa del Padre. No reciben, somos el único ejército que matamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos fallado. Yo nunca me he ido al mundo. Yo nací en el evangelio. Mire, hasta su voz cambian como que eso es. Es fácil ver a un mendigo en la casa del Padre. No tiene amor por los demás. Solo tiene condena y juicio. No cabe en su mente una lágrima de perdón, pero sí de condena. Este es algo serio, mis amados hermanos, porque el mayor es el claro ejemplo de ser un mendigo dentro de la casa, porque no nos parecemos a nuestro Padre. Es el claro ejemplo de los que se quedan, que están dentro, que nunca se han ido, pero están lejos de ser como su Padre es. Están lejos de amar al perdido. Gozan solamente de ser vistos como los fariseos, pero no amar lo que Dios ama. ¿Quieres ver un mendigo? Es de los que buscan solo su beneficio propio. Manipulan para ser vistos ellos y considerarse que son el sello de la perfección de Dios. En cuanto a los demás mortales, critican, juzgan, condenan, porque no se parecen a ellos. ¿Qué es preferible? ¿Quedarte o irte? Se sufre en las dos posiciones, pero creo que la más lamentable en cuanto a posición es quedarse dentro y estar lejos. Yo creo que vamos a tener que tomar la segunda parte para el otro viernes, porque hay cosas elementales que hablar. Usted que decidió irse a una provincia apartada, regrese. Su padre lo estará esperando con amor. Tal vez no se ha ido, no lo han visto los demás que andan en una cantina, pero usted está lejos de Dios. Acérquese a Dios. Busque la aprobación del Padre. No de los siervos estos que nunca salen, no de los hijos que nunca salen, que solo para condenar, sino que regrese a la casa del Padre y busque el cobijo del Padre y de los siervos que realmente se gozan con el Padre. Porque los hermanos mayores, los mendigos de la casa, no se pueden gozar con lo que el Padre hace. Al igual que Jonás, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Mejor me quiero morir, mejor mátame, porque no es posible que esto, porque no se pueden gozar. ¿Cómo es posible que Dios use a si yo lo conozco, y lo otro? Siempre profiriendo maldición. Qué tremendo. Acepta esta palabra, Dios te ama. Estés dentro, estés fuera, estés arriba, estés abajo, estés en prueba o no estés en prueba. Tengas un gran privilegio, seas visto y reconocido o no, Dios te ama. Acepta eso primordial, acepta eso primario, esa base, Dios te ama. Con un amor que no podemos pagar. Por un amor que no podemos pagar. Eso es Dios
Así que el próximo viernes, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente llevándote la segunda parte de los mendigos en la casa del Padre. Ha sido un gran gusto, un privilegio estar con ustedes. Espero puedan ayudarnos a compartir esta palabra para que muchos puedan entender la posición en la que podemos estar. Que Dios me los bendiga de una manera muy especial. Agradecidos con cada uno de ustedes por estar pendientes de su programa. Bendiciones y hasta el próximo viernes.